¿Qué tal? Muy buenas noches. Recién entrada la primavera hemos visto florecer unos datos sobre el desempleo que ojalá sean el presagio de algo mejor. Marzo redujo el paro, pero sobre todo el último año lo hizo, que ha visto cómo 4.000 personas se borraron de las listas del INEM. Claro que todavía hay mucho por hacer cuando 52.500 navarros siguen sin trabajo. Hay dos cuestiones a medio plazo de las que depende en buena medida el futuro próximo. Hay una reforma fiscal en ciernes, mejor dicho dos, la del Estado y la de Navarra, que depende de la primera. Y hay un convenio económico que rige las relaciones financieras entre ambas administraciones que se tiene que negociar para los próximos 5 años, ya que las cosas, sobra decirlo, han cambiado notablemente con la crisis. Y a renglón seguido hay una tercera cuestión que ha servido también para animar el debate político, el déficit de las comunidades autónomas, elemento arrojadizo en el campo de batalla que Navarra, por cierto, incumplió. Al menos eso dice el Estado, porque el gobierno foral no lo ve así, más bien al contrario. ¿Qué consecuencias tiene esto en la economía doméstica? Veremos. Comienza Navarra en Abierto. Bueno, la que van a ver es la cifra del día del último año en materia de empleo, esas más de 4.000 personas que han abandonado las listas del INEM en los últimos 12 meses en Navarra. Al dato positivo se une también el de la afiliación a la Seguridad Social en marzo, que recogió esas más de 1.380 personas inscritas. Claro que no hay que perder la perspectiva. Todavía hay 52.500 personas que se preguntan qué hay de su futuro. Una cuestión que vamos a abordar en primera instancia con la mesa que nos acompaña. Saludamos a Pedro Rascón, portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Navarra. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Muy buenas noches. Marisa de Simón, de Izquierda Esquerra, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Saludamos también a Sergio Sayas, de Unión del Pueblo, Navarro. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. Y a Mayorga Ramírez, Gabón, buenas noches, por Bildu. Gabón. Bien, antes de entrar a valorar estos datos del paro, que me gustaría valorarlos de una manera, en fin, para tratar de explicarlos, queremos abundar un poquito más en los detalles. Y vamos a abundar en esos datos del empleo, sobre todo en las cifras que no solo ha dejado, como decíamos, el mes de marzo, sino también la evolución que ha seguido el empleo en el último año y que arrojan datos en positivo, más de 4.000 personas, como decimos, que han abandonado las listas del INEM. De marzo a marzo, el paro ha bajado en Navarra en más de 4.000 personas, lo que significa un 7,19% menos de desempleados en un año. Así que la nuestra ha sido la comunidad en la que porcentualmente más ha bajado el paro en un año. La cifra total de parados en este momento es de 52.424 personas y ha bajado más del 1% con respecto al mes de febrero. Ha bajado más el paro en hombres que en mujeres y más entre los mayores de 25 años que entre los menores. Ha disminuido el paro en actividades relacionadas con el empleo, los servicios de comidas y bebidas o las actividades de construcción especializada. Se ha incrementado por contra en el colectivo sin empleo anterior, agricultura y ganadería y servicio doméstico. En cuanto a la contratación, se han firmado 21.272, lo que supone un aumento de más de 2.000 contratos con respecto a los formalizados en febrero. Aumenta la contratación global en un 11% y también la indefinida en un 41%. Más de 12.000 de esos contratos corresponden al sector servicios, 7.000 a la industria, unos 800 a la construcción y más de 600 a la agricultura. En el conjunto de España se ha dado el mejor mes de marzo de la crisis. El paro ha descendido en 16.620 personas, un 0,35% menos que en el mes anterior. El número total de desempleados se sitúa en casi 4.800.000 personas. Bueno, pues el número de afiliados a la Seguridad Social creció en marzo en más de 1.380 personas respecto al mes anterior y la cifra total se sitúa por encima de los 246.000 cotizantes. En términos interanuales, los últimos 12 meses Navarra sumó 706, lo que supone un incremento por encima casi de 3 décimas. En el conjunto nacional, la Seguridad Social ganó en marzo una media de casi 84.000 afiliados, su mejor dato en este mes desde 2006. Datos que hoy hemos echado encima de la mesa para buscar por lo menos una valoración. Ya hemos conocido el optimismo que han generado, sobre todo en el Gobierno, eso sí, con cierta prudencia, porque todavía tenemos esos 52.500 desempleados que buscan, sin duda, un trabajo. Marisa de Simón, ¿qué valoración hacemos de estos datos? Bueno, en principio
Es evidente que hay menos personas en paro en Navarra en este momento y menos personas en paro que hace unos meses. Pero nosotros entendemos que este dato no es demasiado positivo, ¿no? Teniendo en cuenta que la tasa de actividad sigue siendo bajísima. Esto quiere decir que hay menos personas en paro, pero no se está generando empleo. Y otra cuestión que a nosotros nos parece muy negativa es la calidad de este empleo, ¿no? La precariedad del empleo que se está produciendo, bueno, tanto en este mes de marzo como en el último año y en los tres últimos años. Por ejemplo, por poner un ejemplo, de los contratos que se han producido en este mes de marzo, que es un dato que parece que se obvia en el Estado, que se refleja también en Navarra, pues por ejemplo que solamente un 9,6% de los contratos han sido contratos indefinidos. El resto de contratos sigue siendo a tiempo parcial, se sigue abusando de los contratos, como decía, de los contratos a tiempo parcial, de esos contratos en precario, y claro, no hay que olvidar que en estos 2 últimos años pues en el Estado se han perdido 2 millones de puestos de trabajo y, por ejemplo, en Navarra 2.000 empleos públicos. Por lo tanto, yo creo que no estamos para echar cohetes. Bueno, pues a primera vista el dato sin duda merece una valoración positiva. Efectivamente, el que 658 personas más en este momento tengan trabajo, sin duda es una valoración positiva, sobre todo para estas 658 personas. Yo coincido con Marisa en algunas cuestiones, como por ejemplo el tema de la calidad de los contratos. Es decir, de los 21.200 contratos, según la cifra que el presentador ha leído aquí, solo 1.600 son contratos indefinidos, es decir, de los que se han efectuado en Navarra, es decir, que hay una precariedad importantísima. Marisa hablaba del 9% a nivel estatal, pero en Navarra es menor, en Navarra es el 7,71%, el porcentaje de empleo estable, o más estable, porque ahora ya poco empleo es estable, pero en cualquier caso es eso. Y todo esto además se produce a pesar del Gobierno de Navarra, a pesar de la inactividad en esta materia que es del Gobierno de Navarra. A día de hoy, el Gobierno de Navarra aún no ha sido capaz de poner en marcha ni una sola de las 70 y tantas medidas que hace ya un año acordamos, por cierto, con UPN, en la Mesa por el Empleo. A pesar de todo esto, se está generando empleo. Desde luego, el Gobierno de Navarra ni el Gobierno de UPN se puede achacar esta cifra para nada, pero en cualquier caso, cifra positiva. En cualquier caso, señor Ramírez, ¿mejor eso que nada? Desde luego, es decir, al fin y al cabo, aisladamente los datos, es decir, por supuesto, es un dato positivo que efectivamente haya menos personas en paro. Ahora bien, es un dato aislado, es decir, hay que tener en cuenta, hacer la valoración global, que evidentemente Navarra sigue estando en una situación de emergencia social, que Navarra el primer problema sigue siendo el empleo, que más de 52.000 personas y probablemente familias pues estén en una situación pues complicada, y que realmente pues bueno, la precarización de esos trabajos también hay que ponerlo encima de la mesa, porque evidentemente los números aislados pues puede parecer que evidentemente es un dato positivo, y aisladamente lo es. Ahora bien, si eso implica una precarización de los trabajos y por lo tanto una pérdida de poder adquisitivo y de los recursos necesarios para sacar adelante las familias y los proyectos de vida, pues es algo que hay que poner encima de la mesa. Y nosotros, desgraciadamente, hay un elemento que nos preocupa sobremanera, ¿no? Por eso hemos pedido la comparecencia de la consejera de Economía, porque evidentemente los datos de estadística son claros en cuanto a la actividad industrial. Hay un decrecimiento comparativamente con el año anterior, se produce menos creación de empresas y más destrucción de las mismas, y realmente pues bueno, vemos que Navarra en una situación absolutamente encorsetada por la cual es incapaz de generar situaciones más allá de las coyunturas específicas, sino estructurales, que garanticen a la ciudadanía un empleo de calidad. Pero tenemos que decirlo claramente, porque para no dar lugar a demagogias, es decir, es mejor que las cifras de desempleo se reduzcan, y este es un dato, pero hay que poner todos esos peros y por nuestra parte comentar y poner encima de la mesa pues nuestra inquietud por los índices de actividad industrial, la creación de empresas, que está comparativamente con el año anterior pues una situación muy inquietante incluso. Señor Sayas. En primer lugar, yo creo que 52.424 desempleados en nuestra comunidad no es una cifra para estar satisfechos, eso es una realidad.
pero sí que creo que hay datos, y esto nos demuestra que podemos ser moderadamente optimistas, y le voy a decir 4 claves que a mí me parecen fundamentales. La primera, que en un año Navarra ha descendido en el número de desempleados en más de 4.000 personas. Yo creo que eso es un buen dato del que nos alegramos todos. En segundo lugar, que hemos sido la comunidad de España que más desempleados ha quitado de la lista del desempleo. Por tanto, que más personas que buscaban un trabajo lo han encontrado. Eso también es un dato muy importante para nuestra comunidad, sabiendo además que ya era antes una de las comunidades españolas con menor tasa de desempleo. Por otro lado también, que a pesar de que marzo siempre es un mes en el que efectivamente se crea empleo, por tanto no es algo nuevo que en marzo tengamos buenos datos de empleo, sí que este es el mejor de los últimos 6 años, y eso invita al optimismo. Y luego, cuando se hablaba aquí antes de la calidad del empleo, yo creo que es muy importante que por primera vez el dato de contratos indefinidos se ha aumentado en un 40% respecto al mes anterior, y eso consolida, y eso es un buen dato. Y por último, quiero acabar con una reflexión. Hombre, si cuando las cosas no van bien se responsabiliza al gobierno, cuando las cosas van bien hay que tener la coherencia y también decir que el gobierno algo tendrá que ver, porque no solo es para lo bueno es inercia y para lo malo la culpa es del gobierno. Entonces, Sergio, el gobierno de UPN es el responsable de los más de 52.000 parados que tiene Navarra. Vamos a ver, Sí, Navarra sí, es una comunidad que tiene las mejores cifras de España, o una de las mejores cifras de España, pero también es verdad que a lo mejor si hubiera habido mayor acuerdo político, si hubiéramos podido poner sobre la mesa unas medidas que favorecieran más el empleo y la inversión, cosa que en el Parlamento ha sido imposible, también debido a la actitud de muchos grupos. A lo mejor el ritmo que podríamos llevar era distinto, y aún así tenemos las mejores cifras de España, y a pesar, disculpa, Sergio, y a pesar disculpa. de esta inestabilidad en esta comunidad, Navarra puede sacar la cabeza en materia de desempleo. Le vuelvo a decir, con un gran lastre, que son la gran cantidad de personas en esta comunidad que están sin trabajar, que desde luego es un reto que tenemos, no solo quienes estamos gobernando, sino todos, también quienes están en el Parlamento, tenemos la obligación de buscar soluciones a esas personas, no de mirar para otro lado. 70 y tantas medidas por el empleo que se acordaron en la mesa entre UPN y el PSN, fundamentalmente, aunque algún otro grupo también estaba, ni una sola se ha puesto en marcha. Por tanto, no diga, claro, es que los datos están a pesar del gobierno. No, claro, sí, a pesar del gobierno. Bueno, vamos a pasar, me van a permitir que hecha esta pequeña introducción acerca del dato que ha sido el dato del día, sin duda. Vamos a hablar de otro que conocíamos el lunes, también esperado. El Estado colocaba a Navarra entre las 6 incumplidoras en el objetivo del déficit. El Gobierno foral no tardó en discrepar de ese dato, lo hacía la propia Barcina, presidenta del Gobierno, en rueda de prensa nada más conocerse. No es un incumplimiento como tal, ni buscado ni querido, sino aquí lo que hay es un tema de discrepancia de opiniones, insisto, entre los técnicos de Hacienda y los técnicos del Gobierno de España. Cada vez que se conocen los datos del déficit, Navarra y el Estado entran en una guerra de cifras. Yo desde que estoy, desde luego que llevamos con esa copla, pero claro, al final la intervención general del Estado es la que tiene la última palabra y tenemos esa discusión permanente. El Estado dice que Navarra se ha pasado y la comunidad mantiene que contuvo el déficit dentro de los márgenes del 1,2% y pelearán porque sean sus datos los que lleguen a Europa. Yo a día de hoy discrepo con la decisión que ha tomado el Estado. Seguiremos peleando para que el dato que reporten a Europa, a ver si todavía podemos modificarlo. Dice la consejera que para coincidir con los criterios contables del Estado se tendrían que haber hecho ajustes importantes. En torno a 78 millones de euros y creo que no hubiera sido bueno para la comunidad, por eso no se tomó esa decisión. A falta de que en mayo se reúnan con Standard & Poor's, que es consciente de las peculiaridades del caso Navarro, el Ejecutivo foral no cree que vaya a haber consecuencias. En principio no tiene por qué haber. Desde la Confederación de Empresarios de Navarra coinciden en descartar que el incumplimiento vaya a tener consecuencias. Por su parte, PSN ha pedido que la presidenta Barcina explique en el Parlamento las razones del incumplimiento por parte de Navarra. ¿Cumplir o no cumplir? Esa es la cuestión, señor Sayas. Hombre, pues a mí me llama la atención poderosamente que algunos grupos parlamentarios que continuamente acusan a UPN de hacer seguidismo al Partido Popular y de tener
como único objetivo el cumplimiento de déficit y, por tanto, de someter a esta comunidad a unos recortes inasumibles solo con ese objetivo, cuando ese objetivo, a los ojos del Estado, porque yo discrepo absolutamente de los ojos del Estado, no se cumple, critican a la presidenta Barcina que no lo ha cumplido. Volvemos a la coherencia. O sea, ¿o se está de acuerdo en que hay que cumplir el objetivo de déficit y, por tanto, hay que tomar medidas también en materia de recorte de gasto? ¿O no se está de acuerdo en cumplir el objetivo de déficit y, por tanto, algunos ahora deberían estar felicitando a la presidenta Barcina? Pero dicho esto, nosotros creemos que Navarra sí ha cumplido el objetivo de déficit, porque volvemos a decir, y aceptamos, por supuesto, el criterio del Estado, no nos queda otra, pero nosotros creemos que es un tema de ajuste contable que tiene que ver con que nos han imputado 2 veces un mismo coste, que tiene que ver con el adelanto que pactamos en el convenio económico, y es un tema contable. Nosotros creemos que Navarra ha hecho el esfuerzo, que Navarra está en una buena situación económica y que además hay datos que hemos conocido esta semana que ratifican la fortaleza de la economía de nuestra comunidad. La cuestión está en saber si esto tendrá factura o no para Navarra. A ver, aquí hay una cosa clara. Diga lo que diga el señor Sayas y diga lo que diga la señora Barcina, el déficit se ha incumplido en un 30%. Y el objetivo de déficit, el cumplimiento de ese objetivo de déficit, no lo hemos dicho nadie. Lo ha dicho la propia señora Barcina, lo ha dicho la señora Goicoechea, lo han dicho ustedes, señores de UPN, por activa, por pasiva, por perifrástica. El único objetivo, lo único que hay que hacer en esta nuestra comunidad es cumplir el objetivo de déficit. Y por eso tenemos que hacer recortes, tenemos que hacer de todo, porque es fundamental que cumplamos el objetivo de déficit. Y nos encontramos con que después de retrasar las devoluciones del IVA, después de hacer 1000 operaciones de maquillaje contable, después de hacer lo indecible, llevamos 3 años en que no se cumple el objetivo de déficit. Y no me vale con que usted diga, no, es que yo considero que sí. No, no, es que aquí hay alguien que evalúa. Esto es como si usted se presenta a un examen y el profesor le suspende y usted dice, no, no, yo he aprobado, lo que pasa es que el profesor me ha suspendido. No, quien evalúa le ha suspendido y le dice, en este último ejercicio no ha cumplido el objetivo de déficit en un 30%, que no es en dos décimas, en un 30%. Entonces, a ver, aquí algo, aquí, no, en un 30%. En 3 décimas no, estamos hablando, sí. Serían, no, los datos y los me da igual. En un 30% no se ha cumplido el objetivo de déficit. Por tanto, todas estas barbaridades que han estado haciendo ustedes en los últimos años no han servido absolutamente para nada. Sí, han servido para empobrecer Navarra, para que haya más paro, para que haya más precariedad, para que los servicios públicos estén peor y únicamente para eso. Porque ni siquiera han servido para los objetivos que ustedes se plantean. Solo una pregunta, señor Rascón. Entonces usted lo que dice es que para haber cumplido el objetivo, lo que teníamos que haber hecho es haber recortado más el gasto. No, entonces, ¿qué teníamos que hacer? Yo he dicho que hay más cosas y más importantes que ese sacrosanto cuestión que parece que para ustedes es cumplir el objetivo de déficit. Hay más cosas. Y para que la economía mejore, probablemente... ¿Está de acuerdo o no en cumplir el objetivo? No, que no estamos hablando de eso. Sí. No estamos hablando de eso. Sí, estamos hablando de eso, sí. Hay más cosas. Yo estoy pensando en los ciudadanos, estoy pensando en los 52.000 parados que estábamos diciendo, estoy pensando en lo que ha empeorado la sanidad y la educación. Señor Rascón, me permite que les dé la palabra a la señora de Simón y al señor Ramírez. Yo misma, bien. Sí. Señor Sayas, usted es un auténtico enredador. Aquí nadie, desde luego, bueno, lo que es por mi parte o por mi grupo, vamos, estamos para nada pensando en que ustedes tienen que ser más austericidas que lo son, de lo que son, vamos, faltaría más. Y mire, respecto al cumplimiento del déficit, o sea, nosotros creemos que el debate no es si las cuentas se ajustan, no se ajustan, o si hay, en función a esa diferencia de criterio que parece que tiene el Gobierno de Navarra respecto al Gobierno del Estado. Que, por cierto, este concepto del cumplimiento del déficit debe ser más virtual de lo que nosotros pensamos, porque a uno le sale una cifra y a otro les hace otra cifra totalmente contrapuesta. Por lo tanto, creemos que es excesivamente abstracto. Pero yendo a lo concreto, nosotros siempre hemos dicho y lo seguimos diciendo desde Izquierda Esquerra que la cuestión no está tanto en cumplir el déficit, sino en qué se hace para cumplir ese déficit. Y ustedes, desde el primer momento, apostaron por el camino de la austeridad, por el camino de los recortes y olvidando, por ejemplo, la vía de los ingresos. Por lo tanto, no me venga usted, señor Sayas, intentando repartir la responsabilidad de la acción de su gobierno respecto al resto. Yo, desde luego, mi parte no la asumo porque no es mía y es totalmente suya. Ustedes se han dedicado a recortar
para cumplir con una cifra que ni siquiera está clara en estos momentos. Por eso me va a permitir, señor Ramírez, ahora le doy la palabra, me va a permitir que le replique a la señora de Simón, porque me imagino que también le tendrá que replicar el señor Saya. Simplemente era una cuestión para que no lo haga por duplicado. Recogiendo un poco la reflexión que hacía la señora de Simón, ¿va a haber nuevos ajustes? Parece desprenderse de lo que decía la consejera de Economía, que no, en principio. Yo también creo que no. Para empezar, porque los últimos datos de la evolución económica de los 2 últimos meses que hemos podido analizar, creo que van en la buena dirección y, por tanto, los ingresos parece que se están comportando y que la economía está empezando ya a darnos alguna alegría, que ya era hora. Y, en segundo lugar, porque decía la señora de Simón, y a mí esto sí que me gustaría aclararlo, no, es que no solo hay que actuar en la vía del gasto, mira, hay solamente 2 formas de actuar, o por la vía del gasto o por la vía del ingreso. Es decir, o subimos los impuestos a los ciudadanos y pagan más, o nos ajustamos en los gastos. Nosotros somos partidarios de ajustarnos en los gastos para no gastar aquello que no tenemos. Ustedes son partidarios de subir los impuestos a los ciudadanos, nosotros no. Bueno, señor Ramírez, adelante. Sí, yo creo que es necesario hacer un previo, y es que el Partido Popular y el Partido Socialista y UPN se pusieron de acuerdo en modificar la Constitución para introducir la obligación del cumplimiento de los objetivos de déficit. Nosotros creemos que hay cosas más importantes que tienen que guiar las actuaciones económicas, como es el empleo, como es las garantías sociales, etcétera. Pero bueno, eso es un acuerdo al que llegaron tanto Unión del Pueblo de Navarra como el Partido Popular como el Partido Socialista. Y lo cierto es que el gobierno de Yolanda Bárcena, de UPN, se marcó como objetivo cumplir el objetivo de déficit. Y lo cierto es que los 3 últimos años ha fracasado en el cumplimiento de ese objetivo, y cada vez las excusas que escuchamos pues suenan más al famoso pago en diferido de la señora Cospedal con respecto a Bárcenas. Oiga, asúmalo. Permítame, ¿fracasar en el cumplimiento del objetivo del déficit es bueno, es malo o es regular? Es que a eso iba en este momento, porque en la comisión de investigación que recientemente se ha celebrado justificó el gobierno de Navarra, Yolanda Bárcena y de UPN, el retrasar más allá de los plazos legales a los autónomos, a las pequeñas empresas, las devoluciones de IVA que les correspondían, operaciones como las de Nasubinsa, etcétera, etcétera, porque era capital y fundamental cumplir el objetivo del déficit, entre otras cosas, porque de no cumplirlo, ello implicaba pagar más intereses en materia de deuda, lo cual, efectivamente, quería transmitir que aquellos excesos en materia de incumplimiento de plazos legales estaban motivados por un bien superior, que era intentar cumplir el objetivo de déficit. Por lo tanto, esas contradicciones en las que en estos momentos cae UPN, y vemos a la consejera Goicoechea decir que no cree que tenga repercusiones, pues miren, nos ha estado engañando a nosotros y a las empresas, que efectivamente se les retrasó fuera del plazo legal, entre otras cosas, las devoluciones, y eso es muy serio. Una cuestión antes de que hables tú, Sergio. A mí me parece que esta interpretación que hace Unión del Pueblo Navarro de estos datos es de una frivolidad tremenda, ¿no? Insisto en lo que comentaba antes, ¿no? Centrarnos en cuál es el criterio de las cuentas o de los ajustes o no, a mí me parece que esto es una auténtica barbaridad. O sea, perdona, perdona, es que quería decir, el que sea malo o bueno, el cumplimiento que se cumpla el déficit o no, depende de qué estrategias se empleen para llegar a ese cumplimiento. Si ustedes se empeñan en seguir ahogando a la ciudadanía como la están ahogando, pues desde luego, pues malísimo. Yo lo primero le quería responder al señor Ramírez diciéndole que usted está mezclando para empezar los ejercicios económicos. Usted está hablando de unos hechos producidos en el ejercicio económico del año 2012, que por cierto sí llevaron aparejidos el cumplimiento del objetivo de déficit, y lo está llevando a la vez al cumplimiento del déficit del año 2013. Sí, repase los datos, porque creo que usted se está colando en los datos, y es bueno que por lo menos quien nos escucha tenga claro cuándo se producen los hechos. Y por último también le voy a decir una cosa. Mire, nos preguntaba antes el moderador si esto tenía consecuencias para la economía de nuestra comunidad. Mire, yo creo que no. Y creo que no porque Navarra tiene algunas fortalezas importantes que es bueno que los ciudadanos también sepan en este momento. Y es, mire, el otro día El País, que no es un periódico precisamente de UPN,
sacaba un estudio del Instituto Nacional de Estadística, que es un órgano oficial, y decía que Navarra había sido la comunidad que mejores datos había presentado en la crisis económica, la comunidad que menos había sufrido la crisis económica, y mire lo que lo hemos sufrido, que es mucho, pero la comunidad que mejor. Sí, por otro lado también, la clara del dato es que lo tengo aquí. Sí. Para el 2011 Navarra tenía que cumplir el 1,3 sí. y el 2012 el 2011 el 1,89 cuando tenía que cumplir el 1,3. El año 2012 ya le digo, Navarra, el año 2012 Navarra en el año 2012 el 1,74 en lugar del 1,5 que tenía comprometido, y en estos momentos, año 2013, el 1,55 en lugar del 1,2. Por lo tanto, quería datos, nunca se los doy. En el año 2012 Navarra cumplió el objetivo de déficit. Pero le voy a decir otra cosa más. Vamos terminando porque me gustaría... Simplemente para decir las tres fortalezas y las vuelvo a repetir. La primera, que Navarra ha sido la comunidad que mejor se ha comportado pero es un buen dato, en la mal crisis dato que económica. no haya cumplido el déficit. Señor Ramírez, yo entiendo que no le gusten los datos que digo, pero le agradecería que me deje decirlos, porque los ciudadanos yo creo que les interesa. Diga la verdad. En segundo lugar, es que estoy diciendo la verdad. El Instituto Nacional de Estadística ha dicho que somos la comunidad que mejor se ha comportado en la crisis económica. En segundo lugar, tenemos un rating por encima, 2 puntos por encima de la media del rating del Estado, que es lo máximo posible que puede tener una comunidad española. Y los datos de empleo también son mejores que los de otras comunidades. Por tanto, la Comunidad Foral de Navarra tiene fortalezas también en materia económica. Bueno, vamos a hacer... Sí, adelante, señor Rascón, muy brevemente, sí, claro. que es decir, recordar esta fecha como un hito importante en la historia de Navarra, 2 de abril del 2014, en la cual el portavoz de UPN ha dicho que no es importante el tema del objetivo de déficit. Por tanto, yo creo que esto es una fecha histórica, porque no pasa nada si no cumplimos el objetivo de déficit. Pero, sin embargo, hace medio mes... Nos iba la vida. Nos iba la vida en cumplir el objetivo de déficit. Aclárense, señores. No me descontextualice usted las palabras. No descontextualizo nada. Usted ha dicho que no es importante en este momento. No, es que no he dicho que no nos afecta para nada. Si no nos afecta para nada, ¿por qué el año pasado no devolvimos el IVA a los empresarios cuando había que devolverlo? Si me permite, si no nos afectaba para nada. ¿Por qué en la comisión de investigación se ha dicho lo que se ha dicho si no nos importaba para nada? Señor Rascón, si me no, permite que le responda brevemente, señor Sayas, porque... Yo entiendo que usted quiera que no le responda, porque lo que ha dicho no es lo que he dicho yo. Yo no he dicho que cumplir el objetivo del déficit no sea importante. Es importante cumplir el objetivo de déficit. Por tanto, UPN quiere cumplir el objetivo de déficit. Eso se lo digo yo aquí y me lo habrá oído siempre. Afortunadamente este programa se repite varias veces y los ciudadanos... Señor Rascón, por favor, si es tan amable... Si usted me pregunta si creo que va a lastrar la situación económica de nuestra comunidad, yo le digo que no, porque Navarra tiene otras fortalezas como la que acabo de exponer, que evidentemente, a pesar de que yo creo que sí hemos cumplido el objetivo de déficit, evidentemente el examinador nos ha dicho que no. Pero yo creo que las fortalezas que tiene la economía de Navarra suplen eso. Bueno, eso señor es lo que le respondo. Ha quedado claro y me van a permitir que vayamos a la pausa para la publicidad y tras la misma hablaremos de la reforma fiscal integral, el documento que ha presentado la consejera Goicoechea esta tarde en sede parlamentaria con los compromisos de aquí a medio plazo para tener ya ese proyecto de reforma fiscal antes del verano. Abordamos esta cuestión tras unos minutos de publicidad. Hasta ahora mismo. Bien, estamos de vuelta en este Navarra en abierto de hoy miércoles, que se ha presentado ese proyecto de reforma, o por lo menos más que el proyecto en sí, los detalles de lo que pretende ser ese proyecto de reforma fiscal que tiene que ver la luz, por lo menos para su debate parlamentario antes del verano. Vamos a conocer algunos trazos de lo que se ha presentado y entramos en materia. La reforma fiscal integral que cocina el Gobierno de Navarra está ya a punto de cerrar su proceso de participación, que comenzó en noviembre con las propuestas del Consejo Económico y Social. Concluye ahora con las ideas aportadas por empresarios. La consejera se ha reunido con asociaciones de La Barranca y Estella y próximamente lo hará con empresarios de Tafalla y La Ribera. También se ha reunido con el Consejo del Trabajador Autónomo, con más de 40 grandes empresas navarras, con el grupo de expertos formado por las universidades y asesores fiscales, y el pasado 21 de marzo concluyó el proceso de participación ciudadana vía Internet. Tras analizar las propuestas de los sectores implicados, el Gobierno espera redactar un borrador definitivo para finales de mayo, un documento que se convertirá en junio en el anteproyecto de ley definitivo que se enviará a la Cámara para ser debatido con los grupos políticos en la segunda mitad del año.
El Gobierno espera poder aplicar la reforma fiscal a partir de 2015. ¿Y qué incluiría esa reforma? El Gobierno de Navarra pretende que se adapte a la actual situación económica y para ello pretende mantener la progresividad del IRPF para que las rentas más altas sigan aportando más que las bajas. Pero espera revisar los tipos máximos que se aplican a cada tramo. También es probable la modificación del sistema de módulos para aproximar la contribución al rendimiento real de los trabajadores autónomos. Se quiere revisar además el impuesto de patrimonio y también los actuales tipos del impuesto de sociedades para las empresas, para las que se estudia además establecer un suelo tributario en función de los beneficios obtenidos. El Gobierno quiere que los incentivos o beneficios fiscales a empresas no sean igual para todos. Se tendría en cuenta la trayectoria o madurez de cada firma. No es lo mismo una de 15 años que otra empresa que acaba de crearse. Por último, el Gobierno de Navarra quiere trasladar a su reforma fiscal las grandes líneas de la reforma que a nivel nacional prepara el Gobierno Rajoy para mantener así la misma presión impositiva. Son los detalles que de alguna manera se han podido conocer esta tarde en comisión parlamentaria, en sede parlamentaria. Señor Rascón, ustedes han dicho que si el Gobierno no presenta una antes del 15 de mayo, van a presentar ustedes su propio proyecto, ni siquiera le dan un plazo más allá hasta el mes de junio. A ver, aquí hay una cuestión clara. De todo lo que se ha dicho esta tarde en la Comisión de Economía y Hacienda, a la que, por cierto, yo no he podido asistir, pero la he podido ver, eso sí, el Gobierno no ha puesto encima de la mesa ni una sola medida. Ha hecho cábalas, ha dicho esto, por aquí pueden ir, o por aquí no, o estamos preguntando, vamos a ver, ni una sola medida concreta encima de la mesa. Es que todavía quizás es porque se está recabando toda la información para analizarla. Ya, pero cuando hablan de cómo se está recabando la información, me van a perdonar, pero un poquito de risada, sinceramente. Hay una comisión de expertos que está analizando no sé quién. ¿Quién es esa comisión de expertos? No nos lo ha aclarado nadie todavía. Hay 90 aportaciones de ciudadanos. De 600.000 habitantes que tiene esta comunidad, 90 han aportado algo. En fin, ese proceso de participación cuando menos es dudoso. Y en cualquier caso, insisto, por muy rimbombante que quede esto de reforma fiscal integral, no hemos visto ni una sola medida. Y mucho nos tememos que las medidas que se pueden terminar poniendo encima de la mesa son aquellas que va a marcar el señor Montoro, y miedo nos da. Por tanto, lo que nosotros hemos dicho es que si verdaderamente no vemos nada encima de la mesa en un momento razonable, pues como ha dicho mi compañero, el señor Lizarbe, el día de San Isidro, el PSN presentará una proposición. Señor Sayas. Vamos a ver, pues yo creo que más allá de los eslogan, de venir a decir que UPN traerá la reforma del señor Montoro, que es lo mismo que decir nada. Pues eso es lo que han dicho ustedes, no han dicho nada. No, justo eso es lo que no hemos dicho. No, bueno. Pero, señor Rascón, si me deja, sí, igual le dejo, puedo continuar. Gracias. Más allá de hacer esos eslogan, yo creo que tenemos que centrarnos en el tema. Estamos hablando seguramente de una de las cuestiones más importantes que vamos a tener que abordar este año que queda hasta el final de la legislatura y, por tanto, merece que le demos la seriedad que tiene. En primer lugar, porque nosotros hoy hemos llevado al Parlamento 5 objetivos claves que tiene que conseguir esta reforma. Y no hemos oído ni un debate sobre los objetivos que llevamos. Porque nosotros ya hemos dicho que la reforma la vamos a llevar en junio, desde el principio, hemos dicho que en junio. Por tanto, hoy, ¿cómo vamos a llevar la reforma si hemos dicho que la vamos a llevar en junio? Si el Partido Socialista trae una reforma antes, estaremos encantados de debatirla. Pero la nuestra va a llegar en junio. Y hoy hemos llevado 5 objetivos. Primer objetivo, una reforma que tiene que servir para crear empleo. Segundo, para mejorar la apuesta por la innovación, el desarrollo y la investigación. Tercero, para incentivar la economía. Cuarto, que ningún ciudadano de esta comunidad esté en peor situación fiscal que el de otras comunidades de España, cosa que hoy ocurre. Ocurre en rentas, por ejemplo, como de los 24.000 a 30.000 euros, que hoy los ciudadanos navarros están peor que los ciudadanos vascos. Y eso es algo que nuestro partido quiere evitar. Hoy las empresas en nuestra comunidad, las pequeñas, no las grandes, pagan más por sociedades en el tipo general que lo que paga una empresa riojana o lo que paga una empresa vasca. Y eso es algo que queremos evitar. Y por último también queremos bajar los impuestos a los ciudadanos porque creemos que es la vía para incentivar el consumo. 5 objetivos, de los cuales no he oído ni una sola palabra. Vamos, por favor, señor Rascón, permítame, por favor, para que dé también margen aquí para que valoren esta reforma fiscal, que no sé si, señor Ramírez, si mira de reojo a Madrid o no, en su diseño. Sí, todo apunta a que sí, y que fundamentalmente lo que está demostrando es una incapacidad por parte
del gobierno de UPN de presentar un texto. A día de hoy no sabemos objetivos que son, bueno, pues declarativamente, pues con muchos de ellos uno puede estar de acuerdo. De todos modos, permítame que le interrumpa y no lo hago más. Decía que se mira de reojo a Madrid porque también hay que estar muy pendientes de si va a haber o no subida del IVA. Parece que no, el señor Montoro ya dijo que en principio no iba a tocar ese impuesto, pero claro, hay que estar conjugando también los impuestos directos con los indirectos. Sí, pero eso no implica, si me permite, el tener que estar esperando a ver lo que hace Madrid para echar a andar. Es decir, Navarra tiene competencias plenas y propias en materia de imposición directa, también en otros ámbitos, y por lo tanto lo que tiene que hacer es un análisis de cuáles son las cuentas y sus necesidades en materia fiscal. A nosotros nos parece que es fundamental una reforma fiscal integral. Navarra necesita una reforma fiscal integral. ¿Por qué? Porque los recursos, los ingresos han caído de una manera espeluznante, me van a permitir esta expresión, y por lo tanto nosotros creemos que Navarra va tarde. Y Navarra necesita, además, una reforma fiscal integral propia. ¿Por qué? Porque no se trata de importar modelos de otros territorios. Mire, en Guipúzcoa, se suele poner muchas veces, en Guipúzcoa este año, en 2013, la recaudación ha crecido un 3%, con sus especificidades, porque la sociedad y el dinamismo económico tiene el suyo propio, y por lo tanto hay que adaptar la fiscalidad a esa realidad. En Navarra, desgraciadamente, se ha bajado en un 6%. Es decir, para que veamos cómo no se trata de importar modelos fiscales, sino el de crear modelos propios. El 31 de agosto fue cuando vimos en la prensa que la señora Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra, anunciase una reforma fiscal integral. Y es que estamos ya en marzo y no tenemos un papel. No hay un texto en el que se nos diga la SICAP, aquellos que por ganar en bolsa, tener beneficios en bolsa, llegan a cotizar y a pagar un 1%, esos van a dejar de tener esos privilegios. No sabemos si aquellas empresas que tienen beneficios que a base de deducciones llegan a pagar un 6%, mientras que alguien trabajando con su nómina puede pagar hasta el 48, 49, 50%, van a contribuir más a la sociedad que les permite esos beneficios. A día de hoy no sabemos si el Gobierno de Navarra pretende, quiere o no, subir los impuestos en materia de sucesiones, de donaciones, etcétera. Las iniciativas en materia de impuestos han recaído en los grupos parlamentarios. Es decir, recientemente el Parlamento aprobó, en instancias de izquierda a esquerra, aunque luego el Partido Socialista con UPN se pusieron de acuerdo para rebajar el tipo, un impuesto a las entidades financieras que también tienen que aportar desde los grupos parlamentarios. Aralar y Bildu Nafarroa presentamos una modificación del impuesto de sociedades, presentamos la supresión de la SICA desde el 31 de agosto. Que la presidenta del Gobierno de Navarra, UPN, anunciase esa reforma integral en el partido y en el Gobierno de Navarra, no hemos visto ningún tipo de documento, ni nosotros, ni los sindicatos, tal y como nos lo han transmitido. Nos hemos leído las 95, porque son 95 aportaciones ciudadanas, todas ellas inciden en que paguen más aquellos que hasta ahora no están pagando, en evitar las especulaciones, la actividad económica especulativa, en elevar la imposición a las rentas del capital. Es decir, no puede ser que alguien jugando en bolsa pueda pagar el 19% y alguien trabajando el 50%, porque en estos momentos los ingresos se sostienen gracias a las nóminas de los trabajadores y a las trabajadoras, y los beneficios empresariales y especulativos son similares a los tributos del alcohol. En definitiva, y termino. Nosotros creemos que hay una campaña de marketing por parte del Gobierno de Navarra, como hemos podido ver, pero lo que realmente quieren evitar es que se vea que no tienen capacidad de presentar un texto. Le doy ahora la palabra al señor Sayas. Permítame que se la dé antes a la señora de Simón, si tiene algo que apreciar al respecto. Claro. Sí, claro, por supuesto. Bueno, de todos es conocido que nuestro grupo lleva toda la legislatura intentando mejorar la fiscalidad en Navarra, estableciendo, bueno, haciendo propuestas para cargar más a las rentas más bajas y a las empresas con grandes beneficios, ¿no? Y no hemos, como decía el señor Ramírez, no hemos tenido mucho éxito, y muchas veces, bueno, la última, porque el Partido Socialista y el Partido Unión del Pueblo Navarro impidieron que ese impuesto a la banca fuera del grado de la entidad que tenía que ser.
Respecto a lo que ha pasado hoy en el Parlamento y lo que ha traído el Gobierno de Navarra, pues en fin, yo creo que la información es muy poco concreta. Yo he visto dos cuestiones concretas muy importantes con las cuales discrepo, ¿no? Una, que la reforma se iba a ajustar a la reforma de Rajoy, a la reforma del Estado, luego por lo tanto nosotros ya estamos, es para echarse a temblar, porque evidentemente va a ser una reforma laboral injusta para la mayoría de la ciudadanía. Y otra cuestión que ha dicho el señor Sayas ahora mismo es la bajada de impuestos, ¿no? Entonces, una bajada de impuestos, así dicho sin más, pues lo que supone es una bajada de los ingresos. Por lo tanto, estaríamos incluso en peores condiciones a la hora de abordar pues todas las prestaciones y todos los servicios a la ciudadanía, que por cierto, para eso pagamos impuestos, ¿verdad? No para otra cosa. Por lo tanto, no vemos nada claro. Es más, hablaba del impuesto de patrimonio, hablan de los tipos máximos, pero no se dice en qué sentido se va a reformar o no. Por lo tanto, y perdona que termine, nos han dejado como estaban. En todo caso, nosotros no vemos que haya una intención clara por parte de Unión del Pueblo Navarro de abordar la fiscalidad de la manera más justa para todos, de manera muy sencilla, ¿no? De que pague más el que más tiene. Esto no es. Ustedes siguen pensando en dar grandes beneficios empresariales, grandes beneficios fiscales a las empresas con grandes beneficios, y siguen pensando en desgravar los tipos impositivos a las rentas más altas. Por lo tanto, discreparemos de todas. Señora de Simón, yo ya sé, y los ciudadanos saben, que la izquierda en esto de economía no es muy ducha, y yo creo que usted lo ha vuelto ya a poner. No bromas me insulte, aparte, por favor. bromas aparte. No se tome a pecho, es una broma. No se lo tome Le usted. quiero decir que, hombre, que yo pensaba que ya habían interiorizado que una rebaja de impuestos no significa una merma en la recaudación, porque yo creo que lo que algo se ha puesto de manifiesto en la historia de esta comunidad y en la historia de este país es que cada vez que se han bajado los impuestos se ha recaudado más. Por tanto, es que la realidad desmiente el eslogan de la izquierda. Y mire, le voy a decir una cosa más. El señor Ramírez hablaba de los impuestos en Guipúzcoa y decía que la recaudación en Guipúzcoa había sido mayor. Pues los impuestos... 3% no, mire, más sí, de pues mire, recaudación. un 3% Por afinar más. en el dato. Sí, pues en Navarra fíjese, un 6% menos, siga, más siga, de un porque 6% me va a dar la menos. razón. Sí, a siga. ver. Cuantos más datos dé, mejor, Es porque que me tú va a dar la siempre razón. tienes razón, Mire, Sergio. no, siempre no tengo razón, pero mire si le voy a decir. Los Ten impuestos... cuidado, no vaya a ser que pongas bien el modelo de Bildu fiscal, No, ¿eh? Lo digo porque ya voy viendo por dónde vas, y a ver si va a ser que el titular de hoy va a ser Sergio Sayas avala el modelo fiscal de Bildu de Guipúzcoa. Yo cuando Bildu Sí. hace algo bien no tengo ninguna pega en decírselo, y creo que está muy bien que la Diputación de Guipúzcoa tenga el impuesto de las personas que más ganan más barato que la de Navarra, cuando aquí ustedes, eso es lo que no entiendo, esa incoherencia, quieren subir precisamente el de Navarra y tienen más bajo el de Guipúzcoa. Y aquí quieren desfavorecer, perdone, que no he acabado, y aquí quieren, hombre, si no me dejan terminar, sí, es muy difícil yo le rogaría que porque dejaran... claro, para perder el hilo de estas cosas que además no son Adelante, fáciles, señor Sayas. mire, ustedes quieren subir aquí el impuesto de las personas que más ganan, cuando en el País Vasco y en Guipúzcoa en concreto, que es donde ustedes gobiernan, lo tienen ya más bajo que en Navarra. Y además aquí quieren subir el de las empresas, porque dicen que UPN favorece a las empresas y usted se lo quiere subir, el impuesto de sociedades, cuando usted lo tiene más bajo en Guipúzcoa. Por tanto, recaudan más teniendo los impuestos más bajos, con lo cual usted me está dando la razón. Que no. Por otro lado, en cuanto a calendario, mire, desde el primer día, el calendario. ¿Cuándo va a llevar la reforma fiscal UPN, el Gobierno de Navarra, al Parlamento? En junio. Desde el primer día señalado, con un proceso de participación, que yo a ustedes les entiendo que cuando viene UPN y apuesta por la participación y se les cae el eslogan de que solo ustedes creen en la participación, eso les disgusta. Yo lo entiendo que les disguste, pero claro, señor Rascón, usted no dirá que tenemos que obligar a los ciudadanos a participar, ¿verdad? Lo que tenemos que decir es que tenemos que tener los mecanismos para que puedan participar. Eso es lo que hemos hecho. Si han participado más o menos, eso ya va en la voluntad de cada quien. Igual ya va en la voluntad de cada quien. Y por último, y acabo, mire, se dice que estamos mirando a la reforma de Rajoy, que hemos copiado la reforma de Rajoy, pero no dicen que no hemos traído aún una reforma. Pero si no hemos traído una reforma, ¿cómo pueden estar ustedes diciendo que la hemos copiado? Si no la hemos traído. Por tanto, ya han hecho ustedes el eslogan antes de empezar. Traigamos la reforma que traigamos, ustedes van a decir que es la reforma de Rajoy. Y por tanto les da igual las cifras reales de las que estemos hablando. Señor Rascón, ¿qué reforma plantean ustedes? Para nada.
para nada. Señor, no sé si me ha escuchado. Sí. No lo he escuchado. ¿Qué reforma plantean ustedes? Bueno, ¿Qué reforma la plantearemos en su momento. Ya hemos dicho que el 15 de mayo, no vamos a dar pistas ahora. Es decir, está claro. Es decir, cuando alguien que es el que tiene que hacer el trabajo no lo hace, no pretenda que le demos la pista los demás. En ¿no? junio. Lo que está claro, encantados en escuchar la suya. Lo que está claro es que lo que no puede ser es la receta de Montoro, insisto, que esa es la que ese comité de expertos que hubo en el Estado llegaron a la conclusión de lo que había que hacer era bajar el IRPF y subir el IVA. Interesantísimo tema, porque bajábamos el IRPF no para todos, sino para las rentas más altas. Interesantísimo y muy proporcional. Fíjese que en esto me va a dar la razón. Está claro. En esto me va a dar la razón. Y nos tememos mucho, y ahí está la cuestión, señor Sayas, nuestro temor es que ustedes quieran hacer lo mismo. No sabemos lo que van a hacer, y ese es el problema, que después de casi un año esperando no sabemos lo que van a hacer. Pero el temor que tenemos algunos es que lo que quieran hacer, lo que pretende hacer el señor Montoro, que por cierto no lo hace todavía, porque estamos ya casi inmersos en una campaña electoral y claro, no interesa. Cuando pase la campaña ya veremos a ver lo que dice. Mire, es que de verdad que a mí me parece triste, y lo digo de verdad, que en un momento donde estamos hablando de cuestiones tan importantes como lo que tienen que pagar los ciudadanos, como lo que tienen que pagar las empresas, como donde nos estamos jugando el crecimiento económico de esta comunidad y, por tanto, cuando estamos hablando de conseguir y de lograr empleo, recurramos al eslogan. Porque aquí no hay una propuesta encima de la mesa y ya se está echando abajo solamente porque la trae el gobierno de Navarra. No hay una propuesta encima de la mesa, ya lo ha dicho. Pero vamos a ver, señor Rascón, ¿cuántas veces no me ha pedido? Otra vez. Vamos a ver, señor No Rascón, hay una propuesta que no encima porque de la más mesa. grite, perdóneme, No, no porque más grite tiene usted razón. Que no. Porque yo lo que he dicho aquí es que hoy el gobierno de Navarra ha ido al Parlamento a llevar 5 objetivos. 5 objetivos, que pero se los ninguna he dicho, propuesta. y le he dicho que las propuestas Pero llegan ninguna. en junio. Vale. ¿Me ha oído usted o no me ha oído? Porque es que yo creo que no me oye y usted Pero luego ni una se sola inventa. propuesta. Porque es muy de inventar, pero no ponga por lo menos palabras en mi boca que no he dicho. Señora Simón, sí. Ay, no sé si decir algo porque igual me dices que soy de inventar. Pero mira, en todo caso, Sergio, yo creo que quien está siendo frívolo, lo decía antes, y quien está mareando la perdiz con este asunto es Unión del Pueblo Navarro y tú, Sergio, ahora mismo, con un tema tan serio y tan grave, como es una reforma fiscal. Que estés echando tierra al resto de la oposición, yo creo que la frivolidad la empieza... oposición no tiene responsabilidad en que haya una reforma fiscal. Disculpa. Hombre, perdona, la oposición hemos llevado, por nuestra parte, Izquierda Esquerra, no una, ni dos, ni tres, sino bastantes iniciativas en relación a la fiscalidad y siempre pensando en una fiscalidad más justa, más solidaria con los que menos tienen. Y subir impuestos a los ciudadanos y a las empresas. Y subir los impuestos a quienes más tienen. Y en el País Vasco los tienen menos. Y déjame terminar, porque claro, tú te enfadas cuando no te dejan hablar y, chico, yo le voy a rogar, señora Simón, que vayamos reduciendo el tiempo de exposición, porque es que nos quedan apenas unos minutos y me gustaría... Ya he terminado, pero si él me interrumpes es imposible que pueda articular un discurso coherente. Sí, yo creo que hay medidas que se pueden adoptar. Nosotros tenemos propuestas y las voy a exponer. Es decir, en primer lugar, eliminar los privilegios de la SICAP. Y eso Navarra puede hacerlo y está en su mano. En segundo lugar, no es de recibo que las empresas que tienen beneficios vayan reduciendo su cuota a base de deducciones fiscales que la propia Cámara de Contos dice que luego no están justificadas. No se sabe si procuran un beneficio a la sociedad y por lo tanto se debe establecer un tipo fijo o mínimo y analizar profundamente las deducciones. Nosotros proponíamos incluso eliminar todas menos las inversiones en I+D+I. Y en tercer lugar, pues evidentemente se debe equiparar paulatinamente la imposición a las rentas del trabajo con las de la actividad especulativa, cuando menos que sean iguales. Pero yo creo que hay otro elemento fundamental para los ingresos y la estabilidad económica de Navarra, que es el convenio económico. Sí, es que nos hemos quedado, efectivamente, ahí la ha dado el señor Ramírez con ese tema, que me gustaría haberlo expuesto para abordarlo, pero nos hemos ido de tiempo. No se preocupen ustedes, porque tenemos todo el año para hablarlo, porque tenemos todo el año también para negociarlo con el Estado. El señor Ramírez, señor Rascón, sí que ha dado algunas pistas. ¿No quiere de verdad revelar alguna?
No. Señor Sayas, ¿quiere decir alguna otra cosa yo más? Creo que ha quedado claro ¿Sí? que nosotros tenemos unos objetivos en esta materia, que estamos abiertos al diálogo, que queremos consensuar, que estamos ante uno de los temas más importantes de este año que nos queda y que hago un llamamiento a la seriedad y a dejar el politiqueo de lado porque estamos hablando de los intereses de los ciudadanos. Por último, es que me resisto simplemente, lo que pasa, no quiero por favor que se me vayan de tiempo, porque estamos terminando, pero me resisto a hacerlo sin hacer un pequeño apunte acerca del convenio económico. ¿Qué cabe esperar de esa negociación que tienen que empezar a llevar a cabo el Estado de Navarra? Señora Simón, pero breve, por favor, ¿eh? Yo creo que segundos. Sí, yo creo que poco. En todo caso, lo que cabría de esperar es que Navarra sería la mejor parada siendo solidaria con el resto del Estado. Ahora bien, si el tren de alta velocidad sigue siendo la estrella del convenio en este caso, pues en fin, apaga y vámonos. Señora, sí. Es un tema muy complejo, muy serio, depende gran parte de la viabilidad económica de Navarra y desde luego creemos que en los últimos 10 años se ha producido una desnaturalización del mismo, lo hemos visto también en las jornadas que el Parlamento hemos analizado, ha organizado y desgraciadamente creemos que la debilidad en la que se encuentra el Gobierno de Navarra es la peor de las situaciones posibles para encarar un proceso de negociación con un Estado que va a querer recortar derechos históricos de Navarra. Bueno, señor Rascón. Sin duda, el convenio económico es la parte más importante de cuántas cosas se pueden hacer. Se habla mucho de los presupuestos, pero sin duda es lo más importante porque se trata de fijar las normas en las que Navarra se mide con el Estado en materia económica y en las que se mide además la solidaridad de Navarra con el resto del Estado. Pero en cualquier caso, yo espero muy poco, muy poco, vista la capacidad negociadora de UPN, vista la capacidad negociadora del Gobierno en las anteriores negociaciones, como por ejemplo la del objetivo de déficit, que han negociado nada, visto eso y visto un Gobierno en minoría tal y como está y sin respaldo alguno, se espera muy poco de esta negociación. Señor Sayas, ya ve que opino lo contrario. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con el señor Rascón en que estamos hablando de una de las piedras angulares de nuestra comunidad y sí que creo que hay datos para pensar que puede ser muy positivo para Navarra y ahí está el acuerdo del año 2012 y el año de 2013 que han sido muy positivos para esta comunidad y por cierto quiero agradecer el trabajo que no solo los políticos sino también los técnicos han realizado en esta materia. Muy bien, pues les agradezco de verdad a los cuatro que hayan sido breves en esta última exposición. Suerte en el futuro y por supuesto que habrá más que tiempo suficiente para abordar estas y otras cuestiones que vayan surgiendo. Gracias. Muchas gracias. Y buenas noches a todos y a ustedes también. Les esperamos ya el próximo miércoles con más asuntos de actualidad.